días, gracias por estar con nosotros. Hoy es la decisión final sobre el caso del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Está conmigo 3 distinguidos abogados para escucharlos a ellos y nos orienten sobre estos temas, porque ellos son los conocedores. El abogado Raúl Suazo está con nosotros. Raúl, un gusto en verte. Qué bueno que estás aquí. Un placer, Raúl, de verdad que tenía mucho tiempo de no venir a este foro, pero siempre te lo agradezco la invitación. Gracias. También el abogado Elvin Carrillo. Abogado, bienvenido. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación también a este tan gustado programa y aprovechando el espacio para dar las felicidades en el Día Internacional de las Mujeres a todas las mujeres hondureñas que han pues logrado todas las luchas y esfuerzos con su ímpetu y energía. Gracias. El abogado Franklin Gómez. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, don Raúl. Un gusto para mí estar acá. Un saludo para toda la teleaudiencia y sumarme a las felicitaciones del abogado Carrillo hacia las damas hondureñas en el Día Internacional de la Mujer. Feliz Día de la Mujer a todas. Bien, ayer el jurado se retiró. Ayer venía de San Pedro y venía pensando eso, que entre más se tardaba el jurado, más o alguna posibilidad para el expresidente Hernández. Pero voy a empezar con eso, preguntándole a los conocedores e invitados. Raúl, ¿cómo está eso después de que se retira el jurado y ayer no hubo veredicto, pidieron más tiempo? Claro, bueno, yo creo que hay que entender que, en primer lugar, la costumbre, la jurisprudencia en Estados Unidos se la dan al pueblo, o sea, es la justicia del pueblo. Por lo tanto, son 12 ciudadanos comunes y corrientes elegidos de un censo, incluso son personas que son letrados, la mayor parte tengo entendido que son graduados universitarios, neoyorquinos, que tienen algún sentimiento, obviamente algunos podrán haber tenido alguna experiencia positiva, otros alguna experiencia negativa sobre el tema del narcotráfico y por lo tanto son ellos los que van a decidir el futuro del expresidente. ¿Culpable o no culpable? Esa es una de las dos posibilidades y una tercera es que no puedan ponerse de acuerdo y que se declare un juicio nulo. Por lo tanto, son ellos, estos 12 jurados, podría ser, hay algunos que ya están decididos definitivamente, pero tal y como lo comentábamos antes de que comenzara este foro, entre más horas vayan pasando, más posibilidades tiene, porque ellos solamente tienen que ponerse de acuerdo, tienen que llenar una hoja de veredicto, que así se llama, que fueron las que le dieron las instrucciones el día de ayer el juez Kevin Castell, y ellos van llenando una hoja, viendo los medios de prueba que han tenido, revisando la documentación, las declaraciones testificales, comparándolas con las evidencias que hayan podido encontrar y solamente pueden llegar a un veredicto que debe ser por unanimidad. Sí, abogado Carrillo. Sí, en relación al tiempo que están llevando en la deliberación por parte del jurado, creo que ellos se instalaron hasta en horas de la tarde del día de ayer, entonces creo que no les dio el suficiente espacio-tiempo para llegar a esos consensos, a esas discusiones. Debemos de relacionarlos, así como bien lo ha dicho el abogado Raúl Suazo, de que es un jurado de conciencia, ya que ellos pues no tienen esos amplios conocimientos en la materia del derecho y por ende pues juzgan y hacen otro tipo de valoración relacionado a las pruebas que han sido evacuadas en este juicio emblemático. Entonces, de ahí deberán de ellos establecer esos consensos, esos formularios en los cuales conlleven algunas instrucciones generales para la emisión de su veredicto al momento que ya pues ellos lo consideren haber llegado a esos consensos y de ahí de dirimir entonces o informarle precisamente a su veredicto de culpabilidad o no en contra del exmandatario hondureño y posteriormente pues el juez Kevin Castell, como bien también lo ha dicho, de que él va a emitir la condena que considere en el caso de que sea declarado culpable. Sí, abogado Franklin Gómez. Bien, sí concuerdo con lo que dice parcialmente el abogado Carrillo, con que si bien es cierto el jurado se retiró a deliberar hasta en horas de la tarde,
pero sí creo que no hay una decisión unánime hasta el momento, pues el jurado mandó a pedir nuevamente la transcripción de los testimonios de algunas personas. Quiere decir que quieren, o se podría interpretar que ellos quieren revisar nuevamente, quedar en claro con respecto a lo que se dijo por alguno de los testigos o alguno de los que se ha presentado por parte de la DEA, ¿verdad? Y sí concuerdo con lo que dice el abogado René, con que pues al final esta deliberación se va a dar en equidad, ¿verdad? No es propiamente en derecho lo que ellos van a hacer, sino que es conforme al sentimiento común de la ciudadanía a los que ellos representan, porque recordemos que estos 12 ciudadanos, como ya se mencionó, pues son al final una representación y son los que al final juzgan, pero quien sentencia es la institucionalidad a través del juez, en este caso Kevin Castell. Sí, Raúl, ¿qué tan probable es que hoy sí toma la decisión el jurado? Yo creo que el juez Kevin Castell está haciendo algo de presión. No creo yo que vaya a pasar del día de hoy, definitivamente. Y es difícil, yo creo que es una decisión muy difícil por parte de estos ciudadanos, porque eso significa, ellos saben perfectamente, ellos han recibido un curso de derecho penal reducido por parte del juez Kevin Castell, porque hay que recordar una cosa, el expresidente Juan Orlando Hernández no está acusado del delito de narcotráfico, él está acusado por un delito de conspiración para introducir droga. Y entonces en Estados Unidos, yo creo que la gente en Honduras es mucho, o nuestro derecho es mucho más garantista que lo que puede ser en Estados Unidos. En Estados Unidos, para configurar ese delito de conspiración, solamente se necesitan dos cosas. Uno, que dos o más personas se hayan puesto de acuerdo para cometer un delito, y dos, que las personas sepan que lo que están haciendo es ilícito. Por lo tanto, habría que ver, obviamente, estos ciudadanos han recibido estas instrucciones, además aquellas las que se refiere a un estado de inocencia o de presunción de inocencia, a que las pruebas tienen que ser fuera de toda duda razonable, y eso es lo que tiene que llevar al convencimiento. Yo creo que el expresidente Juan Orlando Hernández tiene, después de haber escuchado el cierre que hizo Renato Stabile, que me pareció fabuloso, pudo crear y pudo hacer lo que no hizo toda la defensa durante 12 días, y es poder crear la duda en cuanto a si el testimonio de esas personas narcotraficantes confesos es suficiente para poder condenarlo a él, pero en el sentido de que si ellos estaban o no estaban mintiendo. Si alguno de los miembros del jurado llega a detectar que efectivamente estas personas no estaban ahí diciendo la verdad y que entraron en lógicas contradicciones, eso le da una posibilidad al expresidente Juan Orlando Hernández de que pueda ser declarado no culpable en una fiscalía que tiene un porcentaje de condena casi de un 97-98%. Por lo tanto, la presión que existe hay que ver, porque este juicio es un juicio Estados Unidos versus Juan Orlando Hernández. No es la Fiscalía de Nueva York. Esto es algo, tú me lo comentaste, veníamos entrando, cuando llega el fiscal general del Estado a sentarse en el público. Al mundo. Correcto. O sea, eso impresiona. O sea, yo en lo particular, yo he notado, por ejemplo, que el juez Kevin Castell está parcializado hacia la fiscalía. Es impresionante. En el interrogatorio del expresidente Juan Orlando Hernández hubieron 74 objeciones por parte de la fiscalía contra las preguntas de Raymond Collin, y las 74 fueron declaradas con lugar. Entonces, si fuera por el juez ya estaría condenado, creo yo. Pero obviamente esto todavía sigue, la pelota sigue todavía en el aire, y como siempre hemos dicho, hasta el minuto 90, mientras el árbitro no pite, puede pasar cualquier cosa. Sí, Carrillo. Sí,
En efecto, también ayer, previo a la integración del jurado, ya en su deliberación también le hizo hincapié el juez Kevin Castell relacionado a unas definiciones, entre ellas ahí le mencionaba pues el delito de conspiración y la definición de la posesión. Le hizo estas observaciones para que ellos tengan una valoración más acertada al momento que emitan su veredicto. De ahí se define entonces de que le corresponde a, como decimos popularmente, la pelota está en este momento en el jurado, que ellos son los que van a llegar a esos diálogos consensos para emitir su veredicto de forma unánime, y en el caso de que exista alguna diferencia entre alguno de ellos que no ha llegado a tener esa certeza o seguridad, la convicción, pues entonces este fallo no sería unánime y por ende el mismo no se estaría emitiendo en relación a la culpabilidad del exmandatario hondureño. Pero debemos de entender que si bien es cierto, ellos enviaron una nota o correspondencia solicitando alguna información, es para establecer algunos puntos que tengan alguna inquietud que definir y por ende de ahí determinar con la convicción del cual van a emitir su voto en relación a esta discusión. Voy a diferir en tanto con el abogado Raúl Suazo en relación de que menciona de que el juez Kevin Castell pues objetó o admitió la objeción de las preguntas hechas por la Fiscalía, pero también tenemos que mencionar y relacionar de que estas objeciones hechas por la Fiscalía devienen también de que el interrogatorio iba encaminado a otros temas diferentes a las acusaciones y por ende estas preguntas han sido mal formuladas y han sido admitidas en alguna parte de ellas pues las objeciones por parte del juez Kevin Castell. Y vemos que a quien le corresponde determinar la culpabilidad o no es al jurado y por ende lo excluye de esta toma de decisión al juez Kevin Castell en el caso de suponer de que él estuviese parcializado en contra o sea afín con la Fiscalía. Sí, abogado Gómez. Bien, no creo que el veredicto salga hoy, no creo que eso vaya a suceder. Hay un detalle, recordemos que no hay un tiempo perentorio para el jurado para tener que dar su veredicto. ¿No sale el veredicto hoy? No, hoy no lo dan. Según ¿verdad? Según lo que yo creo. Eso es una situación muy personal, muy particular. Ahí solo para uno lo que dice el abogado Suazo. Sí. Más tiempo, eso le da opciones al presidente Hernández. Claro, quiere decir que no están de acuerdo, quiere decir que no hay unanimidad. Y si no hay unanimidad, pues simple y sencillamente al juez Kevin Castell no le queda de otra más que dejarlo en libertad siempre y cuando la defensa lo solicite y deja abierta la puerta para que la Fiscalía pueda volver a presentar una acción en contra del expresidente. Pero me llamaba la atención lo que decía el abogado Suazo y decía con respecto a la valoración de las pruebas. Si nos vamos al testimonio del hijo del expresidente Lobo, Fabio, dice que el expresidente, pues el presidente Lobo tenía conocimiento y todo. Pero si nos vamos al juicio de él lee una carta a la jueza que lo está sentenciando y le dice, fui vulnerable a pesar del consejo de mi padre. Ahí puede haber un indicio de que el testimonio de Fabio no es apegado a la realidad. Entonces, si llegasen a suceder este tipo de valoraciones por este caso, por este asunto, con respecto a el testimonio rendido de él en el juicio del expresidente Hernández, ahí hay una duda razonable. Y es lo que mencionaba el abogado Raúl Suazo. Lo que no se logró hacer casi en 12 días, se logró hacer en menos de una hora por parte del abogado que cerró, René Stabel se llama, ¿verdad, abogado? Renato Stabel. Él termina creando esa duda razonable y es la razón por la cual estamos en esta situación, en la que, como dijo el abogado Suazo, entre más tiempo pase, quiere decir que no hay unanimidad, no hay un criterio unánime para poder decir es culpable. Eso según mi criterio, mi percepción, ¿verdad? No puedo yo decir es así porque no estoy dentro de esa sala, no estuve presenciando el juicio.
únicamente uno sí se llega a guiar por lo que le van guiando o le van diciendo desde adentro del medio de comunicación que ahí estaba. Y sí creo que había una parcialidad con respecto al juez. El juez se viene pronunciando en contra de, no dice el nombre obviamente, pero en contra del expresidente Hernández desde antes de que arrancara este juicio. El juez Kevin Castell ha tomado una actitud siempre férrea en contra de la defensa y un poco más dócil para con la fiscalía. Yo entiendo que de repente pueden llegar a haber algún tipo de presiones y esas presiones a su vez él se las transmite tanto al jurado como a la defensa o a la fiscalía. Voy a agarrar unos puntos que han mencionado ustedes aquí. Presión, dijo él. Presión. Ayer el juez dijo, un conspirador, puede ser que habló con alguien nada más. Lo sentí presionando ahí, al jurado. Que lo relacione con una o varias personas, mencionó en relación a la Lo que quiero conspiración. decir es, ahí el juez estaba diciendo, este hombre hay que condenarlo. ¿Sí? Raúl, ¿Qué fue la sonrisa? Yo soy defensor a ultranza, o sea, yo voy a ser siempre defensor y obviamente la gran diferencia que existe acá es de que nosotros en Honduras tenemos un tribunal, son 3 jueces o a veces te puede tocar un juez unipersonal y es el juez el que tiene el conocimiento de la ley. Estos son 12 ciudadanos comunes y corrientes, o sea, 12 personas que no tienen conocimiento de leyes. Por lo tanto, se van a la experiencia, al sentido común, a las experiencias propias o ajenas de lo que hayan escuchado. Uno no sabe si alguna de esas 12 personas podría haber sido acusada injustamente. O uno no sabe si alguna de estas personas podría tener un hijo o un familiar que fuera drogadicto y que estuviera pasando por ese hecho. Por eso es que la justicia en Estados Unidos se la dan al pueblo, para que sea el pueblo el que tenga que dar. Entonces, en lo particular, como digo, yo no tengo... A mí realmente este juicio me interesa por otras razones y yo creo que lo voy a aprovechar el momento. Yo creo que es momento de tener que revisar, por ejemplo, si tiene que seguir las extradiciones aquí en Honduras. Y te lo digo por esto, porque... Ojo, escuché esta mañana a alguien que estaba en Nueva York que ya hay otros co-conspiradores y que va casi todo el abecedario. Claro. Que vendrán más. Pero yo me voy por otro sentido, Raúl. Mira, lo hemos visto. Aquí es bien fácil para nosotros. El país está dividido. Un 30-40% quiere una sentencia de inocencia o de no culpabilidad, porque realmente sí es lo que va. Y otro, un 60% tal vez podrá querer que se escuche una sentencia de culpabilidad. Pero el punto para mí importante, Toral, es, independientemente de cualquier cosa, esta persona, el expresidente Juan Orlando Hernández, no está siendo acusado por un delito que en Honduras es delito. Y está siendo privado su familia, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus nietas, sus familiares, su madre, del derecho de poder volver a ver a este ciudadano, de poder compartir con él, porque un preso aquí en Honduras está en Támara o en cualquier otro lugar y sus familiares pueden llegar a verlo, pueden tener algún tipo de comunicación, pero está siendo juzgado en un idioma que no es tu idioma, en una cultura que no es tu cultura, con una ley que no es tu ley. Entonces, ¿dónde está el Estado de Honduras? O sea, ¿dónde está? Nos hemos vuelto apátridas. Puedo apostar inclusive que no estuvo ni el cónsul de Honduras que está en Nueva York viendo este juicio, atendiendo a un ciudadano hondureño. Que a muchos les agrade y que a otros no les agrade, no ese es el punto. Realmente, obviamente yo entiendo la posición de Estados Unidos, tienen un mal endémico, son ellos los que han invertido muchísimo en tratar de evitar el narcotráfico en estos países y que no tuvieron resultado. Empezaron a darse cuenta y empiezan a mirar ellos que definitivamente tiene que está pasando algo. Y lo que está pasando es casi innegable, es la corrupción en este país y que se ha introducido en el narcotráfico, se ha infiltrado en las altas esferas de este país, en la banca, en el Congreso, en las alcaldías, etcétera, etcétera, militares, policías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es lo que están, esa es la razón
por la cual es tan connotado este juicio, porque yo creo que el expresidente Juan Orlando Hernández es el funcionario extranjero de más alto calibre que ha sido juzgado en Estados Unidos. Sí, Carrillo. Sí, bueno, esperando, sí considero que todavía es tiempo apropiado por parte del jurado para emitir su veredicto. Creo que están dentro del tiempo. Ayer creo que ya estuvieron muy apretados en su tiempo, en su agenda, y también quiero dar otra percepción en relación al jurado, que de emitir un veredicto de forma inmediata también llama la atención de que no se dieron el tiempo para analizar en esa forma global o general toda la prueba evacuada, incluso llevarlo con ese detalle cronológico para llegar al unísono al veredicto que ellos emitan. Creo que estamos en el tiempo, se ha dado antecedentes que se han prolongado incluso más días en relación a la emisión del veredicto, pero esto incluso, aún con la prolongación, creo que más bien incluso se podría dar que el jurado vaya teniendo a certeza convicción del veredicto que va a emitir. Ya se ha dado en los antecedentes, si nos vamos a los demás procesos que se han evacuado, pues se denota que aún con tiempo en los veredictos que han emitido. Entonces, ellos deberán de tener esa valoración, esa ponderación, deberán entonces de que, si bien es cierto, ellos no son profesionales del derecho, pero también van a determinar cómo y la forma, con la ayuda de estos formularios que se les han allegado, también esos conceptos, esas definiciones generales que se les han dado para determinar entonces si las conductas que estuvieron o presenciaron y los testimonios que escucharon, pues se enmarcan dentro de estos formularios y dentro de las definiciones para pues ellos emitir su veredicto. De lo contrario, ahí también podemos resaltar que el juez ha hecho mención de que no va a emitir un veredicto por sentir alguna afinidad con el acusado o por interponer sus sentimientos de misericordia sobre el mismo. Entonces, debe de tener ese equilibrio. También hizo esa observación por parte del juez para que este jurado emita su veredicto lo más apegado conforme a este derecho anglosajón, para determinar entonces, como ya lo venimos repitiendo, su culpabilidad o no en contra del exmandatario hondureño. Quiero hacer relación un poco con el sistema jurídico nacional, de que aquí precisamente en nuestro sistema, con la simple declaración en un juicio, denominado testigo protegido, por ende los tribunales de sentencia emiten sus sentencias condenatorias. Además de ello, también podemos mencionar de que, como bien lo decía el abogado Raúl Suazo, de la revisión de este convenio tratado de extradición, porque sí, ahí hay que revisar algunas situaciones relacionadas precisamente cuando estas personas son extraditadas al extranjero. Debe de también garantizárseles que exista esa reciprocidad, incluso que tenga esa congruencia entre la legislación nacional y la extranjera en relación por los delitos que se extradita, por las penas y otras situaciones que se dan. Incluso por ahí se mencionaba en el caso de Mata Ballesteros, de la invocación del Tratado de Estrasburgo en relación de que todos los condenados en el extranjero podrían venir a cumplir sus penas al territorio nacional. Pero esto entonces deberá de darse el estudio y la revisión en el caso que así lo consideren las autoridades que tienen conocimiento de estos asuntos. Sí, voy a leer aquí, me escribe don Antonio Velázquez Mazzoni, que él fue jurado allá en Estados Unidos. Buenos días, los jurados se toman su tiempo para deliberar individualmente, porque no es una sentencia cualquiera la que van a emitir, y para estar seguros de su decisión piden documentos para analizar. Los jurados no tienen cuentas pendientes con la justicia, es un requisito. Ser un jurado es un caso largo, ser jurado en un caso largo como este es atenuante para un jurado, y a veces se pierde la concentración de los testimonios, y por eso piden las disposiciones para entender alguna parte de algún testimonio que no comprendieron. Sí, muy acertado, que ellos quieren evacuar cualquier inquietud que tengan relacionado al juicio, y de ahí pues
tener la convicción al momento que emitan su veredicto. Abogado Gómez. Bueno, en cuanto a lo de la presión, yo sí creo que el juez Castel está o buscó hacer presión en todo momento, sobre todo ya cuando ya le está dando las instrucciones al jurado para que se retire y le diga, acuérdese de esto y acuérdese de aquello. El caso de la conspiración, que yo creo que sería el único punto que podría llegar a ser el condenable para el expresidente Hernández, lo de la conspiración es casi como pecar con el pensamiento. O sea, así, casi como pecar con el pensamiento. No es, o sea, no esperemos, ni tuvimos que haber esperado nunca una grabación, un video, una fotografía, nunca. Ahora, los otros delitos sí tenía que haber forzosamente, porque si lo estaban acusando de portar armas para importar cocaína, tenía que aparecer él con alguna fotografía, como sí ya hubo en algunos otros casos de personajes también hondureños, ¿verdad? En cuanto a lo de la revisión del tratado de extradición, concuerdo plenamente, no podemos estar en una sociedad hondureña en donde hay que esperar que venga una autoridad exterior a hacer justicia y reivindicar la sociedad hondureña, no podemos estar en esto. Ya el mismo Código Penal actual, en su artículo 9, numeral 3, literal D, ya permite que este tipo de situaciones, aunque se hayan dado en el exterior, se puedan juzgar aquí en Honduras. La ultraterritorialidad se puede dar, pero no podemos estar en ascuas de que hay que esperar que venga Estados Unidos para que nos haga justicia a la sociedad hondureña. O sea, con esto no estoy diciendo que el expresidente Hernández sea culpable o sea inocente, yo me refiero en general, no podemos estar esperando a que venga una autoridad a pedir a las personas para que en Honduras se haga justicia, para que en Honduras por fin se conozca quién cometió tal crimen, tal otra situación, cómo se llevó a una persona al poder, cómo salió esa persona del poder. No podemos estar en esto. Tenemos que tener ya una institucionalidad reforzada. No, allá anda una gente del Ministerio Público, que vengan, hagan una investigación, si es que ya no la tienen abierta, pero que la hagan de manera independiente, sin afinidad ni parcialidad. Y si hay indicios probatorios suficientes, porque no hay que dejarse llevar por chismes tampoco, pero si hay indicios racionales suficientes para poder presentar una acción penal, pues que la presenten y que la sustenten y que al final, si toca, pues hay que condenar a esa persona. Si corresponde, si no corresponde, pues no corresponde. Pero que hagan una investigación conforme a lo que se debe de realizar, conforme a la normativa jurídica hondureña. Dice el abogado Antonio Rosa, bien, qué macanudo para los fiscales, el juez Castel les hace el trabajo en todo el mundo, en las últimas conclusiones de la defensa, y le dio una oportunidad más al fiscal. No hay igualdad de armas, y eso que he sido anti-jo. Desisto de eso, o sea, no puedo estar de acuerdo. Incluso en nuestro Código Procesal Penal hay un artículo que establece que una vez concluidas, hechas las conclusiones, primero el Ministerio Público, después la defensa, se puede pedir después la palabra para aclarar conceptos. Entonces esa es una nueva oportunidad que tiene el abogado litigante para poder aclarar conceptos. Obviamente hay que recordarse que la Fiscalía fue el primero que habló, después lo hizo la defensa y obviamente la defensa tocó ciertas cosas que había tocado la Fiscalía. Por lo tanto, en nuestra legislación es permitido aclarar conceptos y fue lo que pasó el día de ayer. ¿Por qué el jurado tiene acceso a pruebas que antes no conocieron durante los testimonios? Obviamente el testimonio solamente es una parte y después tiene que haber evidencias, la ubicación de Waze, las fotografías. No comparto mucho lo que dijo el abogado Franklin, en el sentido de que hay una contradicción entre lo que dijo Fabio en este día y lo que dijo en su juicio, porque esa declaración, esa lectura de él no va a ser incorporada en este expediente. Por lo tanto, el tribunal o el jurado en este caso solamente va a mirar lo que hayan hecho y las declaraciones que se hayan dado y los documentos que se hayan presentado en el juicio. Hay que recordarse de algo. Estos ciudadanos, muchos de ellos no saben dónde queda Honduras. No saben las personas mencionadas, el CC1, CC2, CC13. Ellos no saben qué instituciones bancarias. Para ellos solamente existe Wells Fargo y cualquier otro caso. Entonces, cualquier institución bancaria que hayan mencionado, para estos 12 ciudadanos, les da exactamente lo mismo, ¿me entienden? Entonces, por eso es que
hubo en este juicio, en primer lugar, un experto en geopolítica, y donde les puso un plano, un mapa, y les dijo, miren, la droga viene de Colombia, pasa por acá, la meten por aire, por agua, por tierra, puede ser esto y lo otro, este es el precio de estas cosas, y le dan toda una narrativa de cómo existe y cómo pasa y cómo se ha quedado la droga en Honduras y cómo Honduras se ha convertido en un país ya que ahora es cultivador de cocaína, un país que es consumidor, que ya está en el mercado negociando, ya tiene la droga mucho más cerca, y eso es la razón por la cual de este juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Carrillo. Raúl, para compartir contigo que esa introducción fue una clase de geografía ahí, claro, en relación a dónde estábamos ubicados, porque creo que incluso para estas personas desconocen mucho de Latinoamérica en sí, en su generalidad. También me llama la atención de algo en relación por qué no habían puesto a la vista estas evidencias que ellos han solicitado. Puedo asumir, es una suposición, de que la misma puede utilizar para nuevos juicios o casos incluso, o nuevas solicitudes de extradición en los cuales van a incorporarlos y por ende buscan alguna forma o manera de proteger estas para los efectos de que no sean exhibidos o puestos a la vista pública. Eso es un posible... Y también lamentando, como se dice, de que ya nuestro país dejó de ser ese territorio de tránsito donde se cobraba o percibía en los carteles de la droga pues el peaje por el tránsito de esa droga, y ahora somos países productores. Ahora ya hay marcas incluso que salen de nuestro país con sus iniciales, y por ende esto nos ha conllevado entonces a ver que nuestro país se esté viendo mal en el exterior en relación precisamente a que hemos sido un narcoestado, y por ende pues y evidencia de ello es el juicio del exmandatario hondureño, que posiblemente el día de hoy recae ese veredicto emitido por parte del jurado, que va a determinar entonces por un lado si la Fiscalía quebrantó ese estado de inocencia del cual gozaba el mandatario hondureño, o por el contrario también pues la defensa logró acreditar esa duda razonable y el no convencimiento de todo el jurado, y por ende pues sería declarado no culpable, y se continuaría una posible nueva etapa en relación de que si se le da ese espacio prudencial nuevamente a la Fiscalía para que presente una nueva acusación, podría incluso mencionarlo de que si habría alguna introducción de nuevos medios de prueba, o por el contrario, durante se ventile este nuevo juicio, el exmandatario podría, a solicitud de la defensa, gozar de libertad, o en su caso incluso la misma Fiscalía desistir del juicio. Pero vemos aquí lo cuestiona Toño Rosa. Entonces la coca que incautaron en el Atlántico, decía Bill Clinton, ¿es del expresidente? Ahora soy de ese criterio de que ahora, desde que se encuentran esas grandes plantaciones en el territorio nacional, nos hemos convertido en un país productor, y entonces ahí salen esas nuevas marcas internacionales que se consumen en el extranjero, de todos aquellos que participan en estas actividades ilícitas, y por ende pues de ahí vamos a determinar de que se tiene que combatir el flagelo, hay que reducir al mínimo estas actividades ilícitas, es un deber y compromiso del Estado, de todos los cuerpos policiales involucrados en esta tarea compleja y delicada, por lo que conlleva incluso tantas actividades violentas que conlleva el entorno de estas actividades. Entonces, de ahí debemos determinar que el jurado deberá en su momento tener esa convicción, esa evacuación. Como bien lo decía Raúl, se someten a otra sociedad, a otro sistema judicial, pero también puedo agregarle que otra forma de pensamiento de estas personas que piensan muy diferente que nosotros, y por ende también ellos son garantistas y protectores de los intereses de ellos. Me dice a los panelistas, antes de darle la palabra al abogado Gómez, a los panelistas, si el juez Castel de alguna manera quisiera presionar el jurado, eso lo puede ver uno como jurado, y aparte de ser negativo para el juez Castel, también haría que uno como jurado viera la imparcialidad del caso. Bueno, lo que el abogado Suazo y yo hemos dicho es una percepción personal.
así como la percepción personal de él es la que ha mandado en ese mensaje de texto o WhatsApp, ¿verdad? Tan respetable la de él como la del abogado Suazo como la mía. Eso es lo que nosotros dos hemos visto y lo que nosotros consideramos. También el abogado Carrillo tiene otra percepción igualmente respetable. Aquí nadie es dueño de la verdad absoluta, eso hay que dejarlo claro. ¿Por qué tiene acceso el jurado a medios de prueba? No son medios de prueba propiamente medios de prueba, son aquellos documentos que se utilizaron por parte tanto de la Fiscalía como de la Defensa para poder reforzar al momento de hacer alguna pregunta. Por ejemplo, aquella famosa pregunta, ¿conoce usted quiénes están en esta fotografía o es usted? Entonces, por eso es que se manda a traer la deposición y además la fotografía que se utilizó de repente en ese momento. O sea, le estoy ilustrando, nada más el ejemplo que le doy. En cuanto a lo del abogado Suazo, que dice que no comparte la opinión mía, igualmente, como le digo, respetable, solamente utilicé ese extracto para ilustrar aquel punto que usted dijo, si alguno de los miembros del jurado detectase que hay incongruencia o alguna mentira al momento de poder hacer su valoración. Solamente eso. Igual, como dice el abogado Carrillo, recordemos, en Estados Unidos son bastante protectores de los intereses de su sociedad. Es más importante para ellos la colectividad que un individuo. Para ellos eso es así. Y Estados Unidos es número 1, número 2, número 3, número 4 y los demás países es producto de eso, que los demás países para ellos ni saben dónde está. Algunos estadounidenses dicen que hablar español es hablar mexicano. No todos, ¿verdad? Pero sí, algunos de ellos así se expresan, no saben de eso. Producto de eso, de que para ellos es Estados Unidos un número 1 y solo Estados Unidos ya estuvo, es el mejor país. Y es respetable también, pues, porque ellos al final pues viven en una sociedad y es precisamente por eso que al final el jurado lo que determina es conforme a los intereses comunitarios, a los intereses o a la situación particular. Decía el abogado Suazo, de repente alguien de los miembros del jurado se haya visto involucrado antes, después, de cierto momento, algún familiar o algo. Igual, para eso está también, al momento de elegir el jurado, se le hace una serie de preguntas, ¿verdad? Si alguna vez ha sido condenado, me imagino yo que estuvo dentro de esas preguntas, si tiene algún familiar que ha tenido que ver con alguna situación de droga, si vive en una comunidad hondureña, por ejemplo, porque muchas personas que viven fuera del país de repente pueden llegar a influenciar. Recordemos que durante el juicio el jurado iba y venía de su casa todos los días. Hasta ahora es que ya están separados para poder hacer sus valoraciones, ¿verdad? Solamente eso, licenciado Raúl. Sí. Raúl, ¿por qué era mejor Renato Estambil que Colom? Por lejos. ¿Verdad? Por lejos, creo yo que... ¿Por qué no llevó Estambil la voz cantante? Porque obviamente hay que recordarse que, en primer lugar, Renato Estambil no es un defensor público. Él es sacado de un listado, los bufetes en Estados Unidos son incorporados mes a mes una determinada cantidad de profesionales del derecho que son privados, pero que tienen que dar un servicio comunitario. Por lo tanto, mes con mes te ponen un mes, en enero te pueden tocar, meten 20 bufetes, y si cae algún caso que necesitan a un profesional, lo agarran de ese listado. Al siguiente mes ya no estás en ese listado y así puedes pasar muchos meses sin que nunca te llamen, pero Renato Estambil no es cualquier abogado, o sea, así como lo son los fiscales que son graduados de Harvard, esos son fiscales que están ahí haciendo carrera, pero que próximamente van a ser incorporados a grandes firmas legales, porque para ellos un caso como este en particular te levanta el perfil de una forma increíble. ¿Cómo se le va a subir definitivamente a Renato Estambil en este juicio? Porque es un caso muy, muy connotado. Por lo tanto, y miren, en cuanto a las objeciones que yo estaba haciendo el comentario, obviamente todo depende, esto es una estrategia de defensa y obviamente una estrategia de la Fiscalía. Si formulas mal una pregunta, era lógico que te la iban que hay una forma, porque las preguntas tienen una técnica, o sea, el interrogar tiene una técnica. Y obviamente lo pudimos ver, hay una gran diferencia de interrogar incluso de Renato Estambil con Raymond Colom. Por lo tanto, a mí me parece, por ejemplo, inaudito que teniendo 2 años para poderse preparar Raymond Colom, le hayan denegado, le hayan rechazado la proposición de 2
expertos que le estaba llevando. Uno, un experto que era acerca de las elecciones, cómo se habían realizado en Honduras, y otro, un experto jurídico que iba a establecer cómo se hacían las leyes en Honduras, cómo se promulgaban y qué participación tuvo o no tuvo el presidente del Congreso o el presidente de la República. Y realmente la Fiscalía hace su trabajo. Todo el mundo dice, no, pero es que debieron de haberle permitido al abogado poder hablar, etcétera, etcétera. Y simplemente la Fiscalía va, cierra la puerta y va detrás. Es un perro de casa. Y entonces no te va a dar absolutamente ninguna libertad. Y si hay requisitos para poder incorporar un testigo o un experto o un perito, tenés que continuar con el trámite, by the book, por el librito, todo escrito, con anticipación. ¿Por qué no declara, por ejemplo, el Tigre Bonilla? ¿Por qué no declara Hernández Pineda? ¿El rojo? No, el rojo podría haber declarado, pero ellos no declaran simple y sencillamente porque ellos tienen que darle a la defensa lo que estas personas van a decir. O sea, nada, ninguno de los testigos que estuvo ahí no había estado en un juicio anteriormente. Fuera Fabio, fuera el contador, fuera el cachiro, no importa quién fuera, todos su declaración ya había sido dada. Entonces, trabajo de la defensa hubiera sido haber leído con anterioridad la declaración de esas personas para sacarle esas contradicciones. A mí la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández no me gustó absolutamente para nada. Ponen en estrado al expresidente que no fue una voluntad de la defensa. Estoy 100% seguro que el expresidente Juan Orlando Hernández, quienes los conocemos personalmente, él tomó la determinación desde el primer día de ese juicio, yo voy a hablar. Los números no le salieron. No le salen porque él creyó que le iban a dar ese testimonio, que él pudiera convencer al jurado y hablarles directamente y decirles, miren, yo soy esto y esto y he hecho esto. No lo permitieron. Cuando él trató de hacerlo, lo paraba el juez Kevin Castell y le decía, limítese a contestar las preguntas. Pero cuando quiso mencionar su reunión con presidentes de Estados Unidos y con altos funcionarios, ahí lo paró también. Claro, claro. Entonces hay que tocar un punto, y es que para mí, a título personal, si yo sé que tengo debilidades, porque en este juicio hay fortalezas y debilidades por parte del expresidente. La fortaleza, definitivamente, que él aprobó la ley que aprobó la reforma de la Constitución del artículo 102, él lo hizo cuando él estaba en el Congreso Nacional. Y él ejecutó, vamos a decirlo. O aprobar la ley de privación de dominio, lo hizo él. El combate que mandaron para Estados Unidos 30 y pico, también él lo hizo. Eso es algo positivo a favor de él. Pero había ciertas cosas que eran sus puntos débiles. La ubicación de Waze, las fotografías, etcétera, etcétera. Yo como defensor, que tengo una persona que quiere declarar, porque a él no le iban a parar nadie, él quería declarar. Y yo comienzo interrogando, yo le pregunto las fortalezas, pero yo, defensa, hago las preguntas débiles. ¿Usted me puede explicar esta fotografía? Y entonces ahí, ya me lo preguntó, entonces sí, miren, esta fotografía, ellos están más trigueñitos, yo estoy más blanco, y puedo dar una explicación, no que falla Raymond Colón y le deja la oportunidad a la Fiscalía de lucirse, y lo agarró y lo levantó y le volvió a preguntar y empezó a... Entonces, o sea, si yo como defensa hago primero las preguntas, cuando la Fiscalía quiere preguntarle, disculpe su señoría, el testigo ya contestó. Por lo tanto, obviamente, es fácil hablar cuando ya han pasado absolutamente todas las cosas. Yo estoy solamente dando un punto de vista. De acuerdo a tu experiencia. De acuerdo a mi experiencia en un tribunal. ¿Me entiende? Que hemos estado en esto casi más de 30 años. Entonces, pero considero yo que podrían haber habido una defensa en Estados Unidos o una defensa penal aquí en Honduras. Es cara. Es cara porque yo no te puedo permitir que me lleven unos medios de prueba, unas narcolibretas que son apócrifas, que no tienen firma, que no tienen absolutamente nada, y que yo en el juicio vaya a decir, no, pero es que podría ser cualquier otra cosa. No, yo llevo un perito, yo llevo un especialista, vengo a Honduras y veo la idiosincrasia de nuestro país, ¿me entiendes? Y voy a pelear. Pero a mí en lo particular, la defensa
no me gustó. Creo Pero- que Renato la arregla en el camino, en el opening, cuando abre el juicio y cuando lo cierra. Me parece que Renato Estambil cerró bien. De hecho, cuando aún no se tiene el veredicto, puede decir que Estambil creó la duda en el Claro, jurado. claro. Y es que ese es el trabajo del defensor, el que es defensor. Yo siempre he dicho, esa es pelea de león contra mono y mono amarrado. O sea, ellos tienen toda la investigación, las intercepciones, los testigos, y uno lo que tiene que crear es la duda. ¿Y cómo creas la duda? Obviamente estableciendo realmente esa declaración, porque todos son narcotraficantes confesos, todos. O sea, todos los que asesinos, algunos de ellos. Sí, ok, perfecto. Hubo un juicio antes, el de Genaro Luna, en el mexicano. Ahí no llegaron, pero ahí no llevaron fotografías, los puras declaraciones de narcotraficantes. Y entonces cuando la defensa hace su cierre y dice, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde están los videos? ¿Dónde está lo otro? Y entonces le contestó el fiscal y le dijo, miren, yo hubiera querido traer maestros de escuela a declarar aquí, pero desgraciadamente los maestros de escuela no dirigen organizaciones delictivas como las que dirigía este caballero. Y lograron una sentencia condenatoria. Es más, el expresidente Juan Orlando Hernández declaró, yo trabajo con un despacho norteamericano en algunos casos, y me llamó el abogado y me dijo, no puedo creerlo. O sea, Juan Orlando Hernández se subió al estrado y declaró. Sí, no le iba a parar absolutamente nadie. Pero creo que él tenía otro concepto de lo que iba a lograr al subirse. Claro. Porque un día antes, fíjate, yo tuve 3 colegas de ustedes y todos decían que no le convenía que se subiera. No, quien lo conoce sabía que iba a declarar. O sea, eso era, Pero creo que se mostró que él no esperaba que no lo dejaran desarrollar. correcto. Si a él lo dejaban, era la expectativa de él. Si a él lo dejaban hablar, créanme que ya habría una sentencia absolutoria en este caso. ¿Me entiendes? Pero, no sé, yo voy a darle la oportunidad a mis colegas aquí para que opinen, pero ya esa es mi apreciación. Sí. Quiero hacer, ¿cuál fue parte del planteamiento de esa estrategia de la defensa? No directamente enfocarse en las acusaciones, que son específicas. En tal fecha, tal hora, se reunió con X personajes y conspiró, preparó, planificó el traslado, la conspiración del tráfico de drogas por el territorio nacional, el tránsito. E incluso otra acusación, que en tal fecha, tal hora, con X personas conspiraron para el tráfico de drogas con armas de fuego, con la protección, brindando seguridad con armas de fuego. Entonces, esos cargos son los que debía enfocarse la defensa, pero por el contrario, el discurso de ellos, más que todo, más bien desde una apariencia política, de que el exmandatario hondureño combatió el narcotráfico, de que era gran aliado de los Estados Unidos de América. Ese era el discurso, y eso es lo, como tú bien lo decías, Raúl, de que ese es el discurso que tenía preparado el exmandatario al momento de rendir su deposición. Cierto, pues, o sea, no y como nosotros, todos aquellos, como tú dices, que ejercen el derecho, el profesional del derecho que ejerce la defensa, en todos aquellos casos hay una regla de oro, que no declare el acusado, es una regla de oro, eso es, bueno, y él se atrevió a ello. Incluso hay unas observaciones que le hizo el juez Kevin Castell diciéndole, en Honduras sucedieron muchas cosas, limítate a contestar la pregunta, porque él quería resaltar esos puntos relacionados al supuesto combate al narcotráfico cuando él fue mandatario. Pero también se especula y se señala de que este combate fue parcializado y por ende también estaba eliminando a la competencia y ellos querían acaparar el mercado de la droga en Honduras. Entonces vemos de que no le funcionó esta estrategia, como tú bien también lo decías, Raúl, de que cuando tú te entrevistas con tu representado, también tomas ese rol de fiscal. Mira, pero ¿y tú qué sabes de esto, sobre esto? Y esta fotografía, ¿cómo sucedió? ¿Va? Pero entonces no se prepararon para ese momento y por ende pues ahí se denotó, se evidenció incluso que
tanto el fiscal como el público que estaba presente hasta se sonrieron cuando manifestó lo relacionado a algunas las preguntas hechas por las fotografías. Entonces, desde ahí vemos de que no fue lo que el exmandatario hondureño esperaba de su deposición y por ende, pues, ahora estamos a la víspera entonces de un veredicto por parte del jurado que a mi criterio pues está en un 99% de culpabilidad en contra del exmandatario hondureño. Wow. Bien, con respecto a la defensa, creo yo que la defensa del expresidente Hernández no vale lo que pagó, porque estoy seguro que es una defensa cara por parte de Raymond Colón. 2 años para poderse preparar y sale también con ese tipo de... Acuérdese que Juan Orlando Hernández dijo que tenía 6 meses de no ver a Colón. Sí. Para empezar, te decía que estaba enfermo, dijo el expresidente Hernández en la audiencia. Y ¿cómo es posible eso? ¿Cómo desaparece usted como abogado? ¿Cómo se le pierde usted al...? No había. ¿Cómo él le pierde? Es que aquí Raúl dijo, y es cierto, yo he platicado con alguien que sabe de eso bastante. Parece que no había dinero para la defensa de Juan Orlando. De hecho, lo voy a contar. Hicieron una recolecta con los exfuncionarios de él. Muy pocos fueron. Sí. Aclaro eso también. Muy Duro, poco, bárbaro. No, se le andan escondiendo. Y le Yo deben le todo. decía al abogado, Si llega a regresar. al abogado Raúl Suazo que valoro, y lo he dicho aquí a varias veces públicamente, la acción de la esposa de él y sus hijas. Son las únicas que han salido a dar la cara por ese hombre que hizo rico un montón de los que nos están viendo, que se morían por andar con él. Bueno, y esa colecta que hicieron fueron pocos. Apoyaron. Después acuérdese que le cerraron, que estaban Le pidiendo cerraron la por GoFundMe. internet. Sí. Y Colón, imagine un juez un abogado que no lo ve 6 meses. Sí. No, mire, vamos a hablar sobre la lealtad. Mencionaba una vez un expresidente su cumpleaños al que yo tuve el agrado de poder asistir, que en ese cumpleaños de él estaban pocas personas, pero que esas pocas personas eran leales y que si había una virtud que resaltar y agradecer en la política es la lealtad. Desgraciadamente, como usted lo dijo, muchos de los que le deben todo al expresidente Hernández, $200 si acaso los que dieron, ¿no? Pero ese es tema aparte. Yo considero y creo que la defensa del expresidente Hernández sí quedó a deber, también quedó a deber la fiscalía. Recuerda, ¿dónde están los teras de información? Todas las medios de prueba que ellos decían que tenían. ¿Dónde están? Sí, porque una investigación creo que de más de una década, debo de entenderlo. Desde el 2004 se Debo supone. de entenderlo. Y, Desde el 2004 se supone. Raúl, ¿y tú por casualidad sabes cuánto recolectaron? No, el detalle no lo tengo, pero sí sé de la reunión. Estuvo la esposa de él y algunos muy pocos funcionarios de él, pero no acudieron ese montón. Yo tengo un amigo que lo conoce Raúl, que una vez con el líder de él, Juan Orlando se montó el carro, el líder de él, y mi amigo se pasó atrás, Juan Orlando al lado, hicieron un video, esos se esconden ahora. Tengo otro con el que estuve, antenoche, que me ha llamado y me dije que lo quiten de ese video. Varios. Andan huyendo ahora. Varios me hablan de que no les ponga video donde está con Juan Orlando. Así es la gente. Así es. Sí. Yo creo que una de las cosas que creo que le falló a la defensa, creo que estaban muy confiados, por ejemplo, en los documentos, la desclasificación de muchos documentos, porque obviamente ya había muchos documentos oficiales que iban a demostrar o que hubieran podido demostrar la participación del expresidente Juan Orlando Hernández en la lucha contra el narcotráfico y obviamente cada una de las partes hace su trabajo. La fiscalía, no solamente ese terabyte que estaba preguntando el abogado Franklin Gómez, también es como jugar póker, o sea, te tiro cartas y algunas estoy blofeando y no estoy blofeando, ¿me entiendes? O sea, para mí y obviamente la fiscalía muy hábilmente se negó a que mucha desinformación fuera
saliera a la luz pública porque es de seguridad nacional. Y entonces, por lo tanto, no iban. Creo que Raymond Colón blufió mucho diciendo voy a traer a Trump y voy a traer a Obama y voy a traer a... ¿Qué tan fácil es eso? Llegan. A Estados Unidos realmente le interesa solamente Estados Unidos. Voy a hacer una pausa, no puedo leer todos los mensajes. Me dice don Germán Espinal, el vaciado de teléfono muestra la coordinación de ese viaje al Mundial en detalles, cómo le iban a pasar de bien. Raúl, esta gente la siguen desde el 2003. Aquí también dice Adonai Castro, escriban porco, porque esos testamentos no los puedo leer. Solo hay que escuchar la sentencia de Tony por el juez Castley y prácticamente responsabilizó a Jo. Jo será declarado culpable, más que instrucciones serán directrices del juez Castley. Primero, los testimonios hablan por sí solos. Dos, con el mínimo indicio de conspiración debe declarar culpable al acusado. 3. Solo deben de confirmar la conspiración con uno de todos los testigos. Los conspiradores trabajan invariablemente en secreto, sin pruebas físicas, y los testimonios son pruebas. Saludos al abogado Suazo desde Comayagua, Iron Man, Baker Brother. Ahí está, bien. Pues. Toño, aquí está Toño Morro, dije Toño. Que sea cierto o mentira, solo el tiempo lo dirá. La venganza de la DEA es por la muerte de 2 infiltrados de la DEA en una avioneta derribada y la otra haberle ordenado a Chinchilla que lo sacara de la fiscalía donde estaba desde tiempos atrás. El fiscal, en vez de apaciguar, es que el imperio se metía en todo. Accedió a la petición. Veremos, dice Antonio Morro, don Antonio Molina también. Buenos días a sus invitados. La defensa, desde que conoce quién es el juez y que juzgó al hermano del acusado y no recusarlo denota la debilidad de la defensa. Le afectó muchísimo también que no permitieran la introducción de información clasificada y es en ese momento que estoy seguro que Jo decide testificar. Una pausa y continuamos. ¿Existe la posibilidad que sea declarado no culpable? Que Culpable, se repita el no juicio. culpable y que se repita el juicio. Esa es una de las únicas 3 oportunidades que tiene y a medida, creo yo, que vayan pasando las horas, creo que la posibilidad del expresidente Juan Orlando Hernández se van sumando, creo yo. Obviamente, la primera persona a la que le tienen que notificar es al juez Kevin Castle. Ellos están ahorita en este momento deliberando, solamente tienen contacto con un marshal. Ese marshal es el que le lleva los papelitos, ellos lo mandan a llamar y le dicen, mire, tenemos esta duda, queremos ver este documento, que dice, quisiéramos que nos explicara qué es esto, lo otro, se lo dan un papel, se lo mandan a través del marshal, el marshal se lo da al juez Kevin Castle, les contesta, no tiene contacto físico con ellos, se los contesta y obviamente ahí en esa sala le llevan la comida. Hay que acordarse también que son 3 semanas, ¿verdad? Son prácticamente 14, 15 días donde estos ciudadanos han estado reunidos ahí y muchos de ellos ya han de querer también ya estar en su casa tranquilamente. Por lo tanto, pero es una responsabilidad grandísima la libertad o la inocencia de una persona o su culpabilidad que puede representarle a esta persona 1, 2, inclusive hasta 3 cadenas perpetuas. Bueno, es que eso del jurado, yo sentí, como dice Raúl, 2 semanas yendo ahí, alguna gente ni quiere ir. Un desgaste. No, y uno también, era eso que uno. Y uno no, dijo que no iba porque estaba de aniversario. Claro. Otro que estaba enfermo, otro que iba a una fiesta. Y eso es lo que ha pasado ahí también. No, claro. Es la verdad. ¿Podría el presidente Hernández, son 3 delitos, si sale que uno no culpable al menos de uno, qué pasa? No, bueno, realmente, yo soy del criterio que si lo encuentran culpable del delito de conspiración para introducir droga en Estados Unidos, dado el testimonio de estas personas, sería culpable por lo menos de uno de los otros 2, que es el tráfico, que es el llevar armas, conspirar con armas para cuidar la droga. ¿Por qué? Para mí me es difícil desasociar el delito de narcotráfico de narcotraficantes introduciendo grandes cantidades de drogas sin armas. Por lo tanto, el testimonio de estas personas ha sido de que por ejemplo, Fabio Lobo o cualquier otro daban custodia a
a esa droga a través de carros de casa presidencial, por ejemplo, o militares que hubieran de por medio. Entonces, obviamente, si el expresidente Juan Orlando, que andaba con una seguridad, 14 personas conformaban su seguridad, esas personas andaban armas, ¿me entiendes? Armas de reglamento, y por lo tanto cuando iba y se disque reunió con alguna gente para agarrar dinero, iba con su seguridad, y su seguridad portaba armas. Entonces, eso es lo que ha establecido la Fiscalía, y obviamente para mí, si lo llegan a encontrar culpable de uno, lo van a encontrar casi innegablemente los otros dos. No, dijo que esto cuando está rodeada la gente de seguridad, los conductores, los guardaespaldas son los primeros que cuentan. Claro. El otro día yo iba con un amigo y 2 guardaespaldas de él iban ahí. Y me di vuelta y le dije, no, es que Carrillo, usted que está empezando a estar en el poder, le voy a explicar. Ahí caminan, me di vuelta y le dije a los muchachos, quédense ahí. Y le dije a mi amigo, tened cuidado, estos son los primeros que cuentan. Claro. Y eso es, se lo digo, Sí. así es. Sí. ¿Por qué algunos sectores consideran que la Fiscalía no tiene pruebas tangibles sobre esas acusaciones con el presidente? ¿Qué sectores? No, Aquí todas algunos sectores piensan así. Algunos sectores, sí. Entonces vamos a determinar también de que todas las opiniones, criterios, creo que son de diferentes puntos de vista, que hacemos las valoraciones. Cada quien tiene esa valoración personal. Como decíamos, había una parte de la población a favor y en contra de la culpabilidad o no del exmandatario hondureño. Vamos a hacer mención de lo que estableció el juez Kevin Castell relacionado de que ya la declaración rendida ante el tribunal y el jurado ya es un medio de prueba. Y estos diversos testimonios rendidos por todos los testigos ya van sumando entonces un patrón incluso de cómo se hacían, incluso cómo se daban los hechos o las circunstancias por las cuales está siendo acusado el exmandatario hondureño, y estamos a próximas horas de un veredicto. Entonces de ahí hacía el ejemplo de que incluso con el sistema jurídico nacional aquí en una audiencia de debate, mediante la declaración de un testigo protegido, es suficiente para un tribunal de sentencia, aunque no compartamos ese criterio tomado por el tribunal de sentencia para emitir una sentencia condenatoria. Con el simple hecho de decir de que él vio a X persona conspirando relacionado a la comisión de este delito, es suficiente para que se consuma el delito de conspiración, y por ende, pues ahí se quebrante ese estado de inocencia del exmandatario hondureño. Además de ello, podemos irlo relacionando con otros medios de prueba, entre ellos este documental es conocido como La Narcolibreta, que aquí llama la atención, me llama la atención desde un punto de vista que a las personas a quienes se les decomisa esta libreta, ¿va? Personas que estaban relacionadas supuestamente a estas actividades ilícitas y por ende también que relacionadas con estas personalidades que están siendo juzgadas. Además de ello vemos estas fotografías, además por ahí vemos también una extracción de información de dispositivo móvil de una de estas personas que está ya condenada, en las cuales se establece pues el registro de un número telefónico del exmandatario hondureño y establece algunas ubicaciones del mismo en casa presidencial. Entonces vemos ahí una posible relación, un nexo entre estas personas y el actual acusado. De ahí entonces no digamos de que no presentaron pruebas periciales, creo que es una percepción errónea de los que comentan esto, y por ende pues se va a ver evidenciado en el veredicto que emita el jurado en el caso de que el mismo sea culpable. No, solamente hay que utilizar la inteligencia callejera neoyorquina, como dijo Stabile, en el sentido de que obviamente a lo que la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández está apelando, a poner la duda razonable en cuanto si el testimonio de estas personas realmente fue un testimonio verdadero y no fue más que todo por el beneficio de obtener una K5, que una K5 hay que explicar, es una reducción de la condena. Dos,
obviamente de que estas personas lo que están, su declaración es por venganza, ya que todas estas personas narcotraficantes están todos presos, ya sea en Estados Unidos, ya sea porque se presentaron voluntariamente o porque fueron extraditados. Y obviamente esa es la razón por la cual Stabile en sus conclusiones le dice al tribunal qué parte van a creer y qué parte no van a creer, y si entraron estas personas en contradicciones en sus dichos, tal y como le dijo el abogado Franklin Gómez. Bien, porque algunos sectores lo consideran, creo yo que esto va... Mire, cuando hablamos del expresidente Hernández en específico en Honduras actualmente, muchas personas opinan u opinamos desde la subjetividad de si es pro o fue en contra, ¿verdad? Y muchas personas esperan o esperaban que durante este juicio pues se pudiera ver al expresidente Hernández en tal situación. Una fotografía, un video como en otro juicio, por ejemplo el del hermano del expresidente, donde sí hubo ciertas grabaciones, donde se veía, creo que el Cachiro mencionaba que lo había grabado con una cámara oculta dentro de uno de sus relojes. Entonces, muchas de las personas en Honduras tienen esa percepción de que eso es lo que esperaban. Por eso es que para ellos la Fiscalía no ha podido probar nada. No, o sea, tampoco es que la Fiscalía tenía un proceso donde no tenía nada. Claro, ellos fueron y presentaron los testimonios que consideraron más oportunos para poder presentar en ese momento. Conversábamos en algún momento con todos los demás que ya llevar a otra persona a poder declarar, llámese como se llame, era exagerado ya, o sea, ya la carga probatoria a criterio de la Fiscalía ya era bastante. Ahora, yo discrepo mucho con el hecho de haber podido dejar pasar las denominadas narcolibretas, que en cierto momento aquí en Honduras hasta extraviadas estuvieron. ¿Quién dice que no se arrancaron páginas de ahí? ¿Quién dice que no se insertaron nombres? Son documentos apócrifos, tal como lo dijo el abogado Raúl Suazo, perdón. Son cosas que uno, como abogado, tiene que también tener dos dedos de frente para poder analizarlo. Y lo que usted mencionaba, algunos sectores, claro, las personas que sabemos de derecho analizamos las cosas desde el punto de vista del derecho y no tanto por la subjetividad, pero aquellas personas que no están dentro del ámbito legal sí lo ven y lo analizan desde la subjetividad y, como le decía yo al inicio, esperaban ver ciertas acciones que al final no se dan y para ellos, en el criterio de ellos, no se ha podido comprobar nada. Yo repito, yo aquí no estoy para condenar ni para exonerar al expresidente Hernández, pero tampoco puedo dejarme llevar por pensamientos superfluos. O sea, hay que analizar las cosas desde un punto de vista muy independiente y bastante analítico. Me parece que la Fiscalía cerró bien, con contundencia, pero que también Stabile lo hizo bien. Sí, obviamente, miren... Eso creó la duda. Yo creo que Stabile pone la duda. Lo que no hicieron esa defensa en todo el juicio, en 12 días, creo que Stabile supo resumirlo más inteligente. Yo creo que lo mejor que pudo haber hecho Raymond Colom fue haberle dado la palabra, la dirección de las conclusiones a Renato Stabile, porque me parece una persona con mucha más fluidez mental y obviamente fluidez verbal. Yo creo que fue un excelente discurso. Yo lo dije en una entrevista que tuve cuando terminó exactamente la deposición, que si no le daba muchas posibilidades, en ese momento le había abierto la puerta. Carrillo. Voy a retomar un poco lo anterior relacionado a la defensa, relacionado de que en su momento él manifestaba, el abogado Colom manifestaba de que iba a dar una gran sorpresa, así lo manifestaba en las cámaras, las entrevistas que él daba. Además de ello manifestó de que previo a las conclusiones finales, de que ellos le apostaban precisamente a esa falta de pruebas, mencionaba él. Y también vemos que ya después de 2-3 semanas aproximadamente de este juicio, ya vemos un rostro de cansancio, de fatiga, que es normal
en relación al abogado Colón, y en este pues existió una repartición de funciones, quién hizo esa apertura, quién hizo el cierre, la forma y manera en que lo han planteado. Además también ha hecho su papel a la Fiscalía, que igual que aquí en Honduras le corresponde entonces la carga probatoria y además de ello también quebrantar ese estado de inocencia del cual goza el acusado, para los efectos de que entonces siempre se remite ahora, en este momento, al jurado, quien es al quien le corresponde hacer esos juicios de valoración de manera objetiva, sin algún sesgo o influencia. A mí me llama la atención, Raúl, desde un punto de vista que se mencionaba, que algunos jurados pues se retiraban, pero también creo que ya un jurado, al ver la magnitud del caso, incluso les generó algún temor, incluso no querían seguir participando en el mismo, pero ya existen las reglas para el jurado y por ende, pues, sin tener alguna causa justa de retirarse del mismo, deberán de mantener en el mismo, emitir su veredicto, como lo dicen, un veredicto de conciencia del pueblo estadounidense, que también ellos, por su formación, educación, pues tienen otros juicios o percepciones en relación al veredicto que van a emitir, y de ahí pues que el mismo, ya sea en el transcurso del día de hoy o en los próximos días, vamos a tener conocimiento. ¿Qué lección deja al país esto, abogado Suazo? Mi pregunta, ¿qué va a pasar en el caso de que el expresidente Juan Orlando Hernández sea declarado inocente, por ejemplo, que es una posibilidad? Porque aquí han abierto... Espere, me cae Carrillo de las sillas. Han abierto la posibilidad de decirle a la Fiscalía que hay que acusar a CC2, CC3, CC4, y han hablado un montón de gente, en base a lo que estas personas han dicho. ¿Me entiende? Que no solamente que mataron cualquier cantidad de gente, sino que sobornaron también cualquier cantidad de funcionarios públicos. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? Si el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández lo llegan a declarar inocente, es porque el testimonio de esas personas es un testimonio mentiroso, y así lo determinaron 12 personas. Entonces, ¿qué va a hacer la Fiscalía con esas personas que han denunciado? ¿Me entiendes? O sea, yo creo que obviamente, y no hay que negar, no se puede negar, creo que el narcotráfico se ha infiltrado dentro de las altas esferas, no solamente de la política, del ejército, de la policía, de la banca y de un montón de situaciones más. Yo creo que el gran problema que tenemos nosotros es la falta de investigación, y esa falta de investigación de nuestras fiscalías, de nuestras instituciones, tienen que robustecerse. Creo que hay que aprobar leyes. La del cooperador eficaz, por ejemplo, yo creo Correcto. Que es algo que debe de institucionalizarse. Porque le voy a contar una historia que me contó otro que sabe de eso. Eso es colaboración eficaz. Dije un amigo que estaba ahí en la cárcel, que estaban 3 colombianos jugando naipes, otros 4. Y que entonces Carrillo te dijo a ti que le vendieras toda la información del que se le vendía droga. Claro. Eso es colaboración eficaz, es bien delicado. Mira, ninguna de las personas que va a declarar en este juicio del expresidente Juan Orlando Hernández lo hace de gratis, no hay almuerzo gratis. O sea, vos vas y entonces es muy común, yo he escuchado muchas personas que te dicen, bueno, ¿quiénes son de Honduras? Ahí en la cárcel, nada, nosotros, conociste a fulano de tal, quieres ir a declarar, quieres tener, y el papel aguanta con lo que sea, ¿me entiendes? Ese es un gran problema. Lo que pasa en Estados Unidos, que en Estados Unidos te dicen, bueno, vas a declarar, pero dame el respaldo que vos tenés. O sea, no puede ser, no nos podemos convertir también en lo que está pasando en este momento, ¿me entiendes? Que solamente vaya el dicho de las personas, porque en este caso no solamente es el dicho de las personas. Hubo impunidad en este país durante mucho tiempo en este caso. Ninguna de las personas que está allá fue capturado, no tenían aquí, es más, ni una multa de tránsito. O sea, no es posible que personas que han manejado el narcotráfico durante 12, 13, 14 años no hayan nunca tenido un expediente judicial en este país. Los cachiros fueron acusados criminalmente hasta el 2016 en Honduras.
hasta el 2016. Y ellos ya se habían entregado voluntariamente a Estados Unidos, y ya estaban cooperando, ya estaban filmando, ya estaban haciendo un montón de cosas, ¿me entiendes? Para poder... ¿No fue que las agencias de investigación de Honduras? Nuestras. Sí, nada de eso. Desconocimiento por completo. Aquí nadie sabía quién era Carlos Lobo, aquí nadie sabía quiénes eran los Valle. La gente que estaba en el medio obviamente sabía, pero nuestras instituciones, la policía, a muchos de ellos les daban seguimiento a la policía, pero para andarlos resguardando, no para detenerlos. Y era conocido, eran de público conocimiento, que personas que se dedicaban a eso. Por lo tanto, hay que mejorar la investigación. Obviamente creo, le voy a atribuir a muchísimas. Para mí es inaudito, por ejemplo, que hasta hace 4 o 5 días este nuevo fiscal general haya ordenado el aseguramiento de bienes del caso del primo. Eso debió haber sido hecho hace muchísimos años el fiscal anterior, ¿me entiendes? Entonces esas son cosas que para mí son inauditas, que hasta en este momento se están realizando. ¿El jurado ha tardado estadísticamente? ¿Cuánto tiempo tarda normalmente? Bueno, en juicios relacionados, en el caso de hermano del expresidente Tony, se tardaron únicamente 14 horas en deliberar y llegar a un veredicto y por unanimidad de culpabilidad. Pero lo normal es que un jurado se tarde entre 12 y 24 horas aproximadamente, ¿verdad? Recordemos que estas deliberaciones no son en tiempo corrido, sino que son en tiempo de oficina. Si llegasen a acordar todos el tener que prolongar porque están próximos a llegar a una unanimidad, pues lo terminan extendiendo, pero eso es únicamente entre ellos que lo pueden determinar. Ni siquiera el juez Kevin Castell, como dijo el abogado Suazo, les puede decir que ya es tiempo de irse a descansar. O sea, estadísticamente hablando, se tardan entre, por mucho, 24 horas entre diferentes días, ¿no? O sea, podemos hablar de 8 horas de 3 días. Carrillo. Sí, soy siempre de ese criterio de que están en un tiempo prudencial para tener esos diálogos, esas convicciones en relación a todo ese acervo probatorio que se evacuó, y de ahí el jurado emite su veredicto. Yo lo considero un tiempo apropiado, oportuno. Creo que ellos quieren diluir cualquier ambigüedad que tengan precisamente de la percepción que ellos tuvieron en el momento que se estaban evacuando las pruebas, y por ende han pedido esos soportes que han solicitado vía nota o correspondencia al juez Kevin Castell, de que le hiciera llegar alguna documentación relacionada a algunos testimonios. Creo que esto va a conllevar de la múltiple prueba. Vemos cómo han transcurrido aproximadamente 12 días de este juicio. Y imagínate toda esta prueba que se evacuó, se ventiló en estrado, y por ende pues de ahí determina que tener la percepción por parte de un jurado de todo lo que se evacuó en ese momento, de un ámbito del cual desconoce, creo que le genera alguna ambigüedad en algunos puntos. Y ellos quieren evacuarlo al momento ya de que de forma independiente o en general en este conclave determinen pues el veredicto que van a establecer, y de ahí pues hacerlo público conocimiento, transmitirlo al juez y por ende notificárselo en estrado al acusado. Pueden existir varias posibilidades, opciones, sí, estamos de acuerdo en ello, con una remota probabilidad, pues, a mi criterio, de que el exmandatario hondureño sea declarado no culpable. Es una remota posibilidad que existe a favor de él, pero esto lo va a decidir en efecto el jurado. De ahí pues las otras opciones que mencionan también, la culpabilidad, por cuántos delitos sería declarado culpable, o en su defecto si sería una culpabilidad parcial. Esto podría darse una situación. También se podría dirimir en el sentido de que en el caso de que él fuera declarado no culpable, la celebración de un nuevo juicio, la libertad, ahí la discusión estaría entonces la libertad o no del exmandatario, si él podría gozar de este beneficio siempre que lo haga la solicitud de su defensa, y por ende pues iniciar un nuevo juicio o proceso en el cual me llama la atención que podría entonces introducirse nuevos medios de prueba en contra del exmandatario,
para que sean utilizados por parte de la Fiscalía. Me dicen aquí, hoy una nota de parte de la defensa dejó denuncia del falso testimonio del analista de la DEA, Jennifer Taul. ¿Cómo incidirá esto en el jurado o será que están preparando alguna nulidad del juicio? Miren, primero hay que saber cuál es el resultado, culpable o no culpable. Y desde ahí podemos discutir cualquier otra Dije el cosa. abogado Gómez que no cree que hoy den ese resultado. Es probable, o sea, miren, no nos podemos poner de acuerdo ni nosotros cuatro. Imagínense 12 personas y todos los televidentes ahí también, Raúl, a nivel nacional. Yo creo que, yo como digo, fíjense que aquí para nosotros es contrario, los que hemos estado en juicio oral y público, entre más tarda un juez en deliberar, más nos preocupamos, porque está redactando la sentencia condenatoria. Está amarrando bien la sentencia. Está amarrando, correcto. En cambio, para mí, allá en Estados Unidos, estas 12 personas, solo ellos tienen unas hojas y empiezan a solamente, sí, no, se cumplió esto, se cumplió lo otro, más o menos, no es una guía, no es un instructivo, pero más o menos son las cosas, es una ayuda para ellos poder deliberar. Cada uno de ellos ya tiene su propio pensamiento. Sí. Y obviamente lo hemos visto en las películas, pues, o sea, siempre hay un líder, siempre hay alguien que está a favor, siempre que está, y entonces a veces están todos, hay 10, 11 a favor y hay uno que está en contra por cualquier otra cosa y lo que quieren es convencerlo. Para mí, a título muy personal, entre más tiempo vaya avanzando, creo que va jugándole la carta a favor del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué dice la gente en Tegucigalpa y San Pedro Sula? Giovanni, ¿dónde está? Estoy aquí en el centro de la ciudad, licenciado Raúl Valladares, en la capital y... Espérese, Giovanni, Giovanni, cálmese. Valeria, ¿dónde está usted? ¿En qué parte de San Pedro, Valeria? En el centro de la ciudad de San Pedro Sula, licenciado. Bien, está bonita esa camisa. Bien, Giovanni primero. Giovanni, no, las damas primero. Feliz día, por cierto, Valeria. Voy con Valeria primero, adelante. Muchas gracias, licenciado. Efectivamente, bueno, nos hemos trasladado a una popular avenida de San Pedro Sula para conocer las expectativas de los sanpedranos y vamos a avanzar. Esa es una popular avenida de los lustradores. Caballero, buenos días, estamos en vivo para la entrevista. ¿Cuáles son las expectativas según el veredicto del expresidente Juan Orlando Hernández? No, él va culpable. No, a ese juez no se le salva a nadie. Es un señor demasiado serio y muy estricto, entonces va para largo eso. ¿Una cadena perpetua? Bueno, uno piensa que sí, porque como son varios cargos y los cargos que él tiene, los 3 cargos son de cadena perpetua, entonces cualquiera que le den va a estar en la cárcel. ¿Y usted, caballero, cuántos años? Dicen que cada cachureco tiene que pagar 200 años allá, de aquí de Honduras. ¿Culpable? No, cada cachureco va a pagar 200 años en Honduras, en Estados Unidos. Unos 6.000 años. No lo van a sacar. Ahorita ya salió, Ya salió. Ya, de la celda. ¿Culpable o inocente? Pues ustedes bien saben, hombre, ¿cómo no hacen ustedes? Si ustedes conocen las cosas que todo el mundo. Perfecto, bueno, vamos a conocer más. Caballero, buenos días, estamos en vivo para la entrevista. El veredicto del expresidente Juan Orlando, ¿culpable o inocente? Bueno, para mí está bueno que lo devuelvan, pues. ¿Que lo devuelvan? Que lo devuelvan, somos hondureños y no vamos a... Todo, y no solo él es el culpable, hay varios también. Que si él se va, que vayan varios. Así es, hasta Mel Zelaya. Perfecto, bueno, vamos a conocer más opiniones. Caballero, buenos días. El veredicto del expresidente Juan Orlando, ¿culpable o inocente? Inocente. ¿Inocente? Sí, inocente. Perfecto. ¿Y usted, caballero? ¿Inocente? ¿El expresidente Juan Orlando Hernández? No, según culpable. Sí. Bueno, acá varían las opiniones, licenciado, en su mayoría pues han dado a conocer que el veredicto será culpable y entre 2 y 3 ciudadanos pues han afirmado que será inocente el expresidente Juan Orlando Hernández. Ese es el veredicto. Han escuchado parte de las personas que vienen acá a esta popular avenida aquí en el centro de la ciudad de San Pedro Sula. Con ese contacto retorno con usted. Gracias, allá veo una gente al fondo, muévase un poquito para bajar otro contacto. Voy al centro de Tegucigalpa. Giovanni Villalobos, adelante, Giovanni.
Gracias, licenciado. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, había una persona que nos estaba saludando. Buen día. Hoy se da el veredicto del expresidente culpable o inocente. Es que él hizo lo que tenía que hacer y ahora cada acción tiene su reacción. César, ¿dónde está en la Ceiba? César Funes, vamos a la Ceiba mientras Giovanni arregla eso que le está frizando esa mochila. César, adelante en la Ceiba. Así es, buenos días compañeros en el foro de la entrevista. En efecto, bueno, estamos desde la Plaza Central. Vamos a consultarle así a la población sobre este tema, pues sin duda alguna que se espera ya de resolución. Abogada Silíazar, bueno, usted como profesional del derecho también ha estado siguiendo también de cerca este caso. ¿Qué es lo que espera usted con el conocimiento que tiene sobre el tema de derecho de este caso de Juan Orlando Hernández en Estados Unidos? Realmente como hondureña lo que quisiera sería que el Ministerio Público de Honduras tomara notas al respecto, lo que nosotros llamamos noticia crímenes, y empiece las diligencias de investigación de las personas que han sido nombradas ahí. Ese juicio no va a tener ningún impacto en este país si el Ministerio Público no hace lo correcto, ¿no? O sea, independientemente de lo que se nombre, de lo que se dicte en Estados Unidos, lo que nosotros necesitamos es que la justicia prevalezca en Honduras. Y eso es lo que la mayoría de las defensoras y defensores de derechos humanos queremos. O sea, que hay una estructura enorme, la estamos oyendo en un juicio que duró 13 días y que está intacta, nadie la ha tocado, ¿no? Entonces, si nosotros no nos deshacemos de esa estructura, no importa que el líder de la estructura esté en la cárcel. Bueno, independientemente de sea culpable o no culpable, si no se actúa en Honduras, en nada estamos. Efectivamente, la lectura que hemos hecho la mayoría de los profesionales del derecho que nos dedicamos a defender a la población en general del flagelo de la violencia y la inseguridad es que sin justicia en Honduras no se logran avanzar. O sea, estamos viendo que esta gente sustrajo millones de lempiras. ¿Y dónde está esa plata? ¿Dónde la colocaron? ¿Por qué no la recupera el Ministerio Público? En su momento entendíamos que estaba en su poder, pero ahora pues necesitamos investigación y sobre todo castigo, ¿no? O sea, si usted no deja evidencias y sobre todo no le muestra a quien comete un delito que la ley le va a perseguir, va a seguir cometiéndolo. Es lo mismo que pasa con las muertes violentas de mujeres, ¿no? Gracias, abogada Silíazar, quien es catedrática universitaria. Vamos a platicar aquí con algunas personas. En este momento, miren, compañeros, que se están colocando algunos emprendedores. Vamos a ver si conversamos aquí con algunas féminas que están por acá. A ver si platicamos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Venga. Usted como ciudadana, ¿qué opina referente a este caso que se está manejando en Estados Unidos de Juan Orlando? ¿Usted qué cree que podría pasar? Bueno, que sea justo, ¿verdad? Si él es inocente, pues se verá inocente, y si no, pues Dios sabrá. Hay que dejarlo en manos de Dios, Dios es el que sabe. Usted sabe que nosotros somos humanos y nosotros tenemos hijos y a nadie le gustaría que a sus hijos le pasara. Dios es el que tiene la última palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias. Así parte de la opinión de algunos ceibeños, compañeros, en este juicio que se está desarrollando en Nueva York. Retornamos con ustedes, compañeros. Buen día. Bien. Valeria, San Pedro, ¿qué dice la gente allá? Adelante. Bueno, continuamos, licenciado, aquí en esa popular avenida. Caballero, buenos días. El veredicto del expresidente Juan Orlando Hernández, ¿culpable o inocente? Mire, yo pienso que si el hombre es culpable, que actúen con él, pero si es inocente, que lo dejen libre. ¿Y hoy? ¿Qué dice usted? ¿Sobre? ¿El veredicto? ¿Cómo lo considera usted? No va a ser unánime. No va a ser unánime. El juicio van a repetirlo. Perfecto. Bueno, vamos a dialogar acá con caballero. Buenos días, caballero. Estamos en vivo para la entrevista. El veredicto del expresidente Juan Orlando Hernández, ¿culpable o inocente? Mire, tierna, yo no estoy al tanto de eso ahorita. Sí, porque no he estado viendo las noticias. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a seguir dialogando con los sanpedranos. Caballero, buenos días. El veredicto del expresidente Juan Orlando Hernández, ¿culpable o inocente? Mire, como hondureño me gustaría que él fuera culpable, pero recordemos que aquí en nuestros medios en veces pesa más lo malo que lo bueno que se hace en un poco tiempo.
Perfecto, bueno, aquí vemos otro sanpedrano informándose y bueno, vamos a seguir dialogando, no quiso hablar. Caballero, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo para la entrevista, el veredicto del expresidente Juan Orlando Hernández, culpable o inocente. Pues por ser como una persona ciudadano cristiano, solo Dios puede determinar esa situación. Hasta que el jurado no lo declare culpable o inocente, uno no puede decir nada. Pero de mi parte, de las manos de Dios, de mi parte considero que es inocente porque hizo mucho bien por este país. Perfecto, muchísimas gracias. Caballero, buenos días. ¿Inocente o culpable? Ya, inocente. Y como dijo aquí el doctor, hizo mucho por nuestra República de Honduras. Perfecto, bueno, estas son algunas de las reacciones, licenciado. Yo creo que ese grupo sí ha salido un poquito más variado. La mayoría pues ha dicho que ha creído, que cree en la inocencia del expresidente y vamos a seguir dialogando porque aquí esa avenida se llena seguido. Buenos días. Caballero, ¿culpable o inocente el expresidente? Inocente. Ya lo vamos a ir a traer. Ya lo vamos a ir a traer. Bueno, vamos a seguir dialogando. Caballero, buenos días. Estamos en vivo para la entrevista. El expresidente viene de ejercitarse. Viene a ejercitar. Buenos días. Estamos en vivo para la entrevista. ¿Usted cree con el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández culpable o inocente? Es bien complejo eso, sinceramente. Sí, no le veo una respuesta específica. Hay que esperar los resultados. Sí. Respetamos su opinión y bueno, vamos a finalizar. Ya está con el cafecito, todo listo. El juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, ¿culpable o inocente? Súper inocente. ¿Súper inocente? Sí. ¿Creen su inocencia totalmente? Claro que sí. Perfecto. Porque no hay que ver en los defectos a las personas, ¿no? Que en la gratitud que él tuvo en un tiempo con el pueblo hondureño. Lo que pasa es que la gente es malagradecida. Entonces, cuando la gente, como podemos decir, hipócrita y salamerosa, ahí no va, en conjunto, más que la gente sincera, sí. Directo el comentario, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, licenciado, estas son algunas de las reacciones de los sanpedranos respecto a las expectativas que hay referente al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Con este contacto desde la ciudad de San Pedro Sula, retorno con usted a los estudios principales. Bien. Gracias, Valeria. Así está la gente. Unos a favor, otros en contra. Es una gran expectativa. Es primera vez que un presidente hondureño es juzgado por conspiración, narcotráfico. Fue juzgado Rafael Leonardo Callejas por el FIFA Gay, y condenado, pero esto ya aquello fue un soborno mundial del fútbol, esto es narcotráfico. La diferencia entre ambos expresidentes, Raúl, de esos que fueron juzgados. Bueno, hay que acordarse también de que el expresidente Callejas no fue a juicio realmente, él se declara culpable. Antecedentes anteriores creo que solamente podría haber habido el de Noriega en Panamá, creo yo. Sí. Y de ahí paremos de contar. Yo creo que es tal vez una de las figuras más grandes que ha tenido la justicia norteamericana y que obviamente en el caso de ser declarado culpable, el juez Kevin Castle, no me cabe ni la menor duda que va a ser muy duro, muy fuerte su pronunciamiento en contra de él y obviamente creo que podría ser más de una cadena perpetua. Pero de verdad yo te lo digo, entre más tiempo vaya pasando, más creo que podría tener una sentencia que haya calado lo que dijeron la defensa y podría tener algún cierto grado de posibilidad. Mi corresponsal allá en Nueva York, Ábalos, me decía anoche que él cree que si hay veredicto hoy, sería al final de la tarde. Es probable. Yo no creo que pase al fin de semana que vayan a estar esas personas. Yo creo que el jurado ya se quiere ir a su casa. Sí. ¿Mantiene abogado Franklin Gómez que no es hoy el veredicto? Eso no sale hoy. Estoy casi 100% seguro de que eso no sale hoy. ¿Qué lo hace pensar eso? Mire, primero, una deliberación de este tipo no es
a la ligera. Se deben de tomar una decisión basándose en diversas palabras que se han dicho por algunas personas, de los cuales hay extractos, y ellos tienen que leer, llegar a un consenso, si acaso se logra un consenso, porque tampoco es que es a fuerza que van a llegar a un consenso. En caso de estar deliberando o estar votando varias veces y no llegan a ese consenso, simple y sencillamente le van a notificar al juez Kevin Castell que no hay consenso, y en ese caso, pues, como le dije al inicio, si la defensa lo pide, se libera al expresidente Hernández para que se vaya pues, para su casa, y la Fiscalía tiene la posibilidad de presentar una nueva acción en su contra, repitiendo el juicio, desde luego. Mire, me lleva a pensar esto, el hecho de que estadísticamente en Estados Unidos se basan bastante en la estadística. Estadísticamente las 14 horas se cumplen ahora. O sea, ese es el tiempo mínimo que por lo general se tardan en Estados Unidos para ponerse de acuerdo. Puede ser que en este caso sea una excepcionalidad y llegase a ser dentro de media hora que ya tengan el veredicto, ¿verdad? Pero yo mantengo que no lo van a dar, si acaso, ahí sí podría yo retroceder, si acaso a final de la tarde, si acaso, pero antes de eso no está. Sí creo que para el fin de semana o para el lunes ya está, porque sí concuerdo con lo que dicen los dos abogados, los dos colegas, que el jurado ya se quiere ir. El jurado ya inclusive tiene algún grado de temor, me imagino. Algunos no han abandonado el barco porque no han podido, no porque no han querido. Y sí, me mantengo en eso de que hoy no sale, y si acaso sale, sale en la tarde. ¿Carrillo? Sí. De forma concreta vamos a decir de que el jurado también ya se quiere quitar esa papa caliente de encima, emitir su veredicto, llegar a esos acuerdos, a esa unanimidad que exige precisamente este derecho anglosajón para transmitir el veredicto al juez Kevin Castell. De lo contrario, también en el caso de que alguno de ellos quiera ser más exhaustivo, estudiar, evacuar, incluso analizar cada uno de estos medios de prueba, es la única forma que podría prolongarse, así como lo dice para la próxima semana, como lo pronostica el abogado Franklin. De lo contrario, sí creo que estamos dentro de un tiempo prudencial para que el día de hoy, en cualquier momento y hora, en cualquier segundo y minuto, se emite el veredicto que este jurado va a transmitir y determinar según sus convicciones evacuadas, estudiadas, analizadas, y que pondrán en conocimiento tanto del tribunal como del público en general, esperando entonces de que este jurado de conciencia determine lo que corresponda y por ende tenga a bien hacer todo aquel estudio exhaustivo para determinar que llegue a la convicción y decisión que ellos determinen. Bien, ahora vamos a pensar en... Dice ese hombre, lo declaras inocente. ¿Se imaginan lo que le han dado vuelta a Juan Orlando? Yo que le dieron vuelta a Juan Orlando. ¿Qué andan huyendo? No, andan huyendo? Mire, esos que estaban cerca del expresidente tienen clavo. Porque si Juan Orlando sale libre y se le dieron vuelta como se le dieron un montón. Ahí tenés una posible candidata también del Partido Nacional. Que se lo dije a alguien antes de entrar al set. Si Juan Orlando sale libre, la candidata del Partido Nacional sería Ana García, que es la única, junto a las dos hijas que dieron la cara. De ahí todos están escondidos. Todos los ministros, empresarios, todos los que hicieron pisto en ese gobierno, todos los que le fue bien, están escondidos. Solo la señora Ana García, esposa de la ex primera dama, y las hijas salieron a dar la cara. Los militares que fueron a declarar. Y los militares que fueron a declarar. Sí. Creo que son una amistad de verdad de colegio. Por eso, sí, Juan Orlando sale libre, que alisten, ¿va? ¿Te imaginas qué padre? No, claro. Está dentro del abanico de posibilidades. Claro, sí, por eso estoy haciendo este planteamiento, que sale siempre sale libre. Yo creo que ese recibimiento va a ser apoteósico, si llega a salir libre. Por eso. Eso va a ser... Les levanta la bandera del Partido Nacional. Sí, yo creo que ahí... Tiran cohetes. Todos los que están escondidos ahorita que no... Hasta líderes de otro partido creo que van a terminar votando por él, creo yo. Me atrevería a decir yo. Se le cae a Narrala. Bueno, ya Narrala dice que ya no quiere ser candidato del Partido Nacional. Bueno. Pero si lo condenan, desfile también a... Hoy escuchaba a alguien que estaba ahí se los decía, que ya se menciona varios más con
conspiradores. Otra cosa, si lo condenan, ¿qué va a hacer la Fiscalía de Honduras? Sobre lo que decía Raúl, no había una multa de tránsito. No, y eso fue consecutivo y reiterado por muchas personalidades que fueron extraditadas, que no existía ninguna infracción de tránsito en contra de ellos. Entonces, y también se acredita la impunidad que ejercieron, el poder que ejercieron en su beneficio propio estas personalidades. Raúl. Bueno, y todavía hay que ver, todavía esas estructuras de crimen organizado todavía existen, no solamente que ahora con otros nombres. Por lo tanto, obviamente, en el caso de que sea declarado el expresidente, hay que mirar qué va a pasar con el testimonio de estas personas y obviamente hay que poner las barbas en remojo en cuanto a las elecciones que se puedan hacer del fiscal adjunto, en el sentido de que el trabajo que tienen que realizar estos nuevos fiscales en la lucha contra el narcotráfico y qué ha pasado con todas las personas que han estado en esos órganos de dirección de estas fiscalías que realmente no han hecho su trabajo. La Fiscalía mandó gente del Ministerio Público a este juicio. Una comisión. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que hubieran podido pedir un testimonio autenticado de todas esas declaraciones y tal vez haberse ahorrado ese dinero por parte del Estado. Yo creo que en algún momento yo opiné si estaba o no estaban fiscales allá escuchando las declaraciones, porque obviamente nos dimos cuenta de asesinatos y de personas que fueron asesinadas y quienes habían sido sus autores, ¿verdad? Entonces, esa es una información que obviamente tiene que utilizar el Ministerio Público para, en el caso que estas personas llegaran a quedar en libertad, tener ya un requerimiento fiscal, si no es que ya deberían de tenerlo, por lo menos por ese lado. Bien, voy a pasar a Andrea, que está lista. Andrea Hernández, entiendo que Will Alvarado se va a incorporar y todo el equipo nuestro que hemos transmitido estas 2 semanas este histórico juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado. Andrea, ¿qué se dice previo ya desde Nueva York? Buenos días y adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días, Honduras. Gracias por su sintonía en el foro de la entrevista. Vamos a actualizarles sobre lo más reciente que ha sucedido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El abogado Renato Stabile ha dirigido una carta al juez Kevin Castle, ha enviado una solicitud este día en donde el abogado Stabile dice que asegura que el testimonio de la DEA, la señora Jennifer Toll, agente de la DEA, que explicó las rutas del narcotráfico, es falso o al menos engañoso. Y esto es importante para la defensa esta mañana, y esta solicitud llama la atención por el tiempo procesal en que se hace allá en Nueva York. Vamos a dar lectura brevemente a lo que cita este documento y hacer la traducción en simultáneo. Es dirigida al honorable juez Kevin Castle, al Distrito Sur de los Estados Unidos, y le dice: estimado juez, Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández, y le cita el número de caso, y le dice: le escribo para renovar y complementar mi solicitud de reabrir el expediente para corregir el resumen de refutación cuando el gobierno declaró. Y usted escuchó del perito del gobierno cómo el volumen de cocaína a través de Honduras aumentó durante la presidencia del acusado desde 2014 hasta 2022. El gobierno hacía referencia, cita el documento, al testimonio en el juicio de la analista de la DEA Jennifer Toll, a quien el tribunal calificó como una experta en procesos de fabricación de cocaína, así como en rutas de precios del tráfico de drogas. La señora Toll testificó de la siguiente manera. Esta es la respuesta de la testigo Jennifer Toll. Bueno, simplemente dejar a un lado el COVID, porque eso fue, dice, así que hagamos un punto intermedio, porque plantea un buen punto, dice. Entre 2014 y 2019 aumentó o disminuyó el tráfico de cocaína a través de Honduras. Dices que aumentó entre 2014 y 2019 y ella respondió: eso creo. ¿Cuál es su base para decir eso? Fue la pregunta. Hay estadísticas reportadas por varios organismos diferentes, tanto privados como gubernamentales, principalmente la DEA. Creemos, dice el abogado Renato Stabile, que el testimonio ofrecido por la analista de la DEA Jennifer Toll fue falso o al menos gravemente engañoso,
que el gobierno tenía motivos para saber que no era exacto y debía haberlo corregido con la señora Taúl, no enfatizarlo durante los resúmenes, dice el abogado Renato Stabile en esta solicitud. Ahora he revisado la transcripción del juicio en Estados Unidos en el caso de Giovanni Fuentes Ramírez. Cita también el documento del juicio de Giovanni Fuentes Ramírez, que fue juzgado, dice, por uno de los fiscales de este caso y presidido por el tribunal. En Ramírez, el gobierno llamó al doctor Darío Euraque, quien fue calificado por la Corte como un experto en la historia de Honduras y su sistema social político, tanto en el contrainterrogatorio como en el interrogatorio de reorientación. El doctor Euraque testificó una manera que contradice el testimonio de la señora Toll y la declaración hecha en el resumen de refutación del gobierno en este caso. Ahí le explica lo que dijo el doctor Ramírez Euraque y cómo se contradice según la versión y según esta solicitud de Renato Stabile con la testigo Jennifer Toll. Eso es básicamente y en resumen lo que está sucediendo esta mañana en Nueva York, licenciado. Bien, gracias Andrea. En un momento estaremos con ella ya permanentemente y el resto de nuestro equipo con este día del juicio final de Juan Orlando Hernández. Abogado, me decía, cuando Andrea daba lectura a esto. Yo considero que aquí hay sustento suficiente como para poder llegar a anular el juicio. Y en cuanto a eso... ¿Hacia eso va encaminado ese? Sí, claro que sí. Y allí hay un detalle, que si se busca anular el juicio por infracción, en este caso, que eso es lo que busca, no se va a repetir el juicio, sino que Juan Orlando sale caminando de ahí y viene para su casa, gracias Lempira, a descansar, si se llegase a concretar lo que busca el abogado Stabile, ¿verdad? Porque ese es el motivo por el que se presenta eso. Eso no se presenta simple y sencillamente porque sí, ¿verdad? Obvio, responde a una estrategia de no interponerlo antes porque se lo batean antes y aún así sigue la deliberación. Y en este caso el juez tiene la obligación ya de conocer esto, hacer la deliberación correspondiente y se va planteando, se va dejando un rastro de migas para poder al final anular el juicio, que no lo va a anular Kevin Caster, lo van a anular arriba, sus superiores jerárquicos. Esa es mi valoración. Sí, en relación a esta lectura de este oficio, nota presentada por parte de la defensa del exmandatario, voy a diferir parcialmente en relación con lo proferido por parte del abogado Franklin, en el sentido de que para mí esto deviene en unos argumentos de estrategia de la defensa a último momento, y de ahí también podemos determinar que estos argumentos pudieron ser utilizados en esa etapa de conclusiones finales por parte de la defensa. Ahí debieron pronunciarse de manera contundente y a este tiempo y momento yo considero que estos argumentos más bien son extemporáneos para pretender pues revertir o dilatar incluso el veredicto emitido por el jurado. Don Raúl. Realmente interesante, creo que la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández a través de Renato Stabile se continúa peleando, me encanta, de verdad que es de admirarlo, pero creo que no va a pasar a más, creo que va a ser simple y sencillamente una nota que el juez Kevin Caster la va a hacer a un lado. ¿No le va a parar bola? No creo que le vaya a parar bola, sincera como que hablamos los hondureños. No creo, realmente no lo creo, pero me parece que es un fundamento muy válido, habría que leer bien la nota que ha traído la licenciada Andrea y yo creo que habría que darle algún tipo de estudio, pero es difícil opinar sobre algo que nosotros apenas acabamos de escuchar. ¿Comentario, Andrea? Puedo ampliarlo porque hay una parte bien interesante en donde explican por qué se contradicen en este caso los testimonios, en el caso de Giovanni Fuentes y en el caso de actualmente Juan Orlando Hernández, y vamos a actualizarles por qué se da esta situación. Ellos dicen que en el caso del doctor Euraque, él testificó y se contradice porque durante los últimos 8 o 7 años, dice, que el presidente de Honduras ha estado en el poder, ha habido una reducción sustancial en la cantidad de narcotráfico a través de Honduras. Y ahí le preguntan a Jennifer Toll también, y él respondió que había sido correcto, que había una reducción en el tráfico de cocaína a través de Estados Unidos, y no así coincide Jennifer Toll
con su testimonio, quien dijo que pudo haber aumentado en los recientes años. Solamente durante la pandemia dijo que levemente se había reducido, pero es básicamente la comparativa que hacen y hablan de que el número pasó de 87% de la cocaína viajando desde América del Sur hasta Estados Unidos, parando en Honduras. Ahora, más o menos, dice, llamémoslo, siendo 5%, dijo en este caso Euraque, en aquel tiempo, en el caso de Giovanni Fuentes Ramírez, y que eso entonces no coincide y que es un testigo que también lo presentó la Fiscalía en el juicio de Giovanni Fuentes Ramírez hace algunos años. Entonces hacen la comparativa. ¿Por qué este testigo dice algo tan diferente a un testigo que anteriormente ya había sido presentado por la misma Fiscalía, solo que en un caso diferente? Gracias, Andrea. Nos vamos. Abogado Franklin Gómez, gracias. Comentario final. Gracias, licenciado Raúl. Bueno, decirle a la población hondureña que independientemente del resultado de este juicio, pues mantenga la calma, ¿verdad? Esto al final obedece a otro país que está haciendo justicia, nos está reivindicando como sociedad. Solamente eso, agradecerle a los compañeros, a los colegas que estuvieron conmigo y nada más tomarme un atrevimiento, licenciado Raúl. Un saludo para mi amigo Bernardo Monroy, que nos está viendo, le mando un saludo a usted también. Sí, saludos a Monroy. ¿Abogado? Sí, en relación a la introducción de lo que dijo la licenciada Andrea, de estas estadísticas, creo que también podría verse como un planteamiento de la defensa relacionado a una futura o próxima apelación. Y aprovechando el espacio también, Raúl, invito a todos aquellos profesionales del derecho a ejercer el sufragio el día de mañana de forma cívica, que seamos un ejemplo para la sociedad y a votar con alegría. ¿Por quién? Por la alianza. Por la alianza. Bien, Raúl, gracias vos. Me alegra verte. Igualmente, sabes que es un placer. ¿Algo final? No, yo creo que vamos a esperar el resultado. Ahí vamos a hablar. Bien, enfóquenme a Andrea ahí. Gracias a mis invitados. Andrea, feliz Día de la Mujer a usted y a todas las mujeres hondureñas. No pierdan la sintonía de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Todo nuestro equipo estará transmitiendo este histórico juicio de Juan Orlando Hernández Alvarado, expresidente de Honduras, acusado en Nueva York por narcotráfico.